106.5. Bien, señores, vamos con el comentario de Eury Cabral, pero antes vamos a anunciar que está con nosotros y vamos a conversar con él, Adriano Sánchez Roa. Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, ex senador de Elías Piña y coautor de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Así es que vamos a hablar primero de la situación del sector agropecuario y también tendremos la oportunidad de abordar el tema de la reforma policial. Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, es decir, para los que amamos a Dios y estamos en su propósito, todas las cosas ayudan a bien, aunque parezcan malas en un momento, pero a final de cuentas nos sirven de mucho. Gracias al Señor por siempre protegernos. Miren, antes de mi comentario, recordar que mañana, miércoles 14 de abril, es el estreno del tema musical y del videoclip Vivir para Servir, que es la canción realizada con Ramón Orlando, que sirve de impulso y de apoyo al documental Presidentes Dominicanos en la Historia, que ha realizado el canal Señales TV junto con un grupo de empresas amparados en la ley de cine, documental que va a ser estrenado en el mes de agosto, y que este videoclip y este musical es una especie de resumen de lo que plantea el documental y sirve de impulso, un tema hecho para precisamente desarrollar todo lo que es esto, una preocupación por investigar, por evaluar, por saber lo que significa el ejercicio del poder y los 53 presidentes que hemos tenido en la historia de la República Dominicana. Así es que mañana, se estrenará en El Sol de la Mañana, a las 7:30 de la mañana, tanto el tema musical como el videoclip, y durante todo el día, en el show del mediodía, con Hochi y con Cavada, estaremos entonces también haciendo estrenos formales y hablando de todo lo que implica este tema, este videoclip y algunos apuntes sobre el documental. Así que gracias a todo el mundo, esperando, también se va a colocar en todas las redes de Radio Cadena Comercial y en los programas que así lo ameriten. Miren, lo que el COVID ha provocado desde el punto de vista económico, yo siempre he estado planteando que representan tal vez un efecto perturbador mayor que el efecto sanitario de salud propiamente dicho. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que, lógicamente, hay mucha situación difícil que ha provocado lo que tiene que ver con la salud. Ya vamos más de 3.000 muertos y además el país prácticamente parado y con una situación de tensión para el país y para el mundo. Esto no tiene parangón en la historia y es una situación realmente complicada y difícil. Ahora, todo eso ha llevado a que desde el punto de vista social y económico las consecuencias sean realmente brutales y empiezan a manifestarse ahora, pero continuarán, porque los efectos económicos de la pandemia durarán varios meses más y quién sabe hasta dónde podremos superar. El Banco Central ha estado haciendo evaluaciones tanto de lo que ha acontecido específicamente con la pandemia como de las perspectivas. De ambas cosas hemos estado hablando de manera permanente y ahora hay un dato que el Banco Central da que lógicamente muestra lo que hemos estado diciendo de cómo la pandemia ha provocado graves y profundos efectos desde el punto de vista económico y que tenemos que estar muy preparados enfrentando con políticas públicas estas situaciones. ¿Qué dice el Banco Central ahora mismo? Que la caída provocada al Producto Bruto Interno per cápita, es decir, Producto Bruto Interno es la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía dominicana, su costo, y el Producto per cápita es eso dividido entre la cantidad de la población. Eso es lo que produce, ¿verdad? Sería una especie de ingreso por cada habitante. Eso es lo que es la relación Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno per cápita, es decir, el PIB dividido entre el número de la población. Dice el Banco Central que ha habido una caída de un 11.6%, se desplomó, nos echamos hacia atrás.
Después que veníamos creciendo de manera sostenida en eso, lógicamente esto provocó el freno de la economía y la renta per cápita, el ingreso per cápita se desplomó en un 11.6%, un 12% prácticamente. Y dice el Banco Central también que esto representa un retroceso interanual de un 20%. Es decir, viéndolo de un año a otro, es prácticamente un 20% echado hacia atrás el ingreso individual per cápita de cada uno de los miembros de la población dominicana. Y además dice que esto evidentemente produce una situación grave porque desde el año 2003 no había habido un derrumbe de tal naturaleza. Es decir, casi 20 años, 2003, ¿verdad? Estamos hablando de 18 años, que no había un retroceso en esa magnitud de parte. En el 2003, recuérdense que fue la grave crisis financiera. Esto provocó una disminución bastante fuerte en el ingreso per cápita de la población y entonces se repite casi 20 años después, en 18 años, esta caída tan abrupta de un 12% del Producto Interno Bruto en relación con la población, lo que es el ingreso per cápita de la población. Esto es grave. Y dice el Banco Central algo más, que ya lo había de alguna manera planteado los organismos internacionales, cómo se incrementó la pobreza. Bueno, para que tengan la información, el Banco Central dice que el Producto Bruto Interno, según los datos oficiales para el año pasado, de acuerdo a datos oficiales, había cerrado el año pasado con 78.829 millones de pesos, de dólares, el producto, casi 80.000, ya debemos haberlo pasado, y que eso implica que lógicamente la reducción afectó de manera sensible a toda la población que tiene ingresos, pues estamos hablando de los ingresos en sentido general, y esto provocó, como han dicho los organismos internacionales, un incremento de la pobreza en la República Dominicana. Los organismos internacionales, tanto la CEPAL como el Banco Mundial, habían dado cifras que, lógicamente, de seguro, de alguna manera se le había dado el Banco Central, pero ya el Banco Central, de manera oficial, dice que al menos 268.515 personas, estamos hablando de 268.000, casi 300.000 personas en República Dominicana, cayeron en niveles de pobreza. Después que teníamos varios años, especialmente los últimos 8 años del gobierno del presidente Danilo Medina, superando los niveles de pobreza cada vez más y más, en esta ocasión, a pesar de los esfuerzos que se hicieron con los programas subsidiados frente a la situación, casi 300.000 personas cayeron en niveles de pobreza y, lógicamente, en la medida en que no sepamos manejar la situación económica de manera correcta, podría esos niveles de pobreza incrementarse. Y siempre digo que aunque tenemos 3.000 muertos por la pandemia, si no sabemos manejar de manera correcta todas las políticas públicas, sobre todo para los que han perdido ingresos, la cantidad de gente afectada, incluida la cantidad de muertos, podría ser mayor, porque aunque no se miden de manera como medimos los muertos de la pandemia, evidentemente que los niveles de pobreza llevan a el incremento de la muerte, de la marginalidad, de la delincuencia, del desasosiego, muchísimas cosas que trae el incremento de la pobreza. Reitera el Banco Central, como han dicho también los organismos internacionales, y que ha sido mi discurso en los últimos tiempos, que los programas de subsidios sociales del gobierno han sido claves para que la pobreza no se incremente más. Lo que quiere decir que hay que mantener esos subsidios sociales para que la pobreza no se vaya a disparar aún más todavía ya en este proceso de reactivación de la economía. Es decir, son clave los programas FASE, Quédate en Casa, las remesas que están llegando en cantidades industriales, son elementos importantes que de alguna manera compensan esta situación tan grave de los efectos económicos, macroeconómicos que han afectado a la población dominicana, esta grave crisis de la que nadie es responsable, porque es una situación que ha venido impuesta por esta situación de la pandemia. Pero al evaluar estos datos del Banco Central y sobre todo la orientación que da con los subsidios, todo el mundo, en el mundo completo, y todos los sectores económicos que evalúan la situación de la República Dominicana, hacen el llamado, yo se lo reitero al gobierno, de que estamos en el mes de abril y se ha anunciado la suspensión de algunos subsidios sociales. Ojalá que no sea así, ojalá que al contrario sea aumentar algunos elementos más y ampliar las facilidades en ese aspecto, que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo en el sector productivo, pero que no se descuide en este aspecto de los subsidios sociales, que son
elementos fundamentales, dichos por el Banco Central, dichos por los organismos internacionales y vistos por las estadísticas, que son elementos fundamentales para evitar que se incremente la pobreza en esta etapa post-pandemia. Hay informaciones en medio de este panorama tan doloroso, digamos, y que muestra algunos niveles de pesimismo. También hay informaciones positivas. Por ejemplo, en el plano del turismo. El turismo ha sido una de las grandes situaciones que han afectado la economía, porque en medio de esta pandemia, este temor de la gente viajar en el mundo, por ejemplo, un caso concreto, si hubiese sido por los viajes normales, todavía estuviera yo en Inglaterra, porque todavía los viajes de Londres a Punta Cana no están todavía formalizados, no están autorizados, o sea, no puede haber viaje. Lo mismo pasa con Canadá. Canadá todavía está cerrada y después de Estados Unidos, Canadá es uno de los sectores más importantes en términos de turismo para la República Dominicana. Por eso, dice el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Azonadores, Andrés Marrancín, que él entiende que hay que trabajar lo más posible, que ojalá mercados como Canadá y una parte importante de Europa empiecen a tener apertura y venir a República Dominicana turistas, porque él entiende que al ritmo que va la vacunación, si se incrementa la vacunación, si tiene efectividad, tanto en nuestro país como en destinos como eso, podríamos lograr que en el año 2021 lleguen entre alrededor, dice él, de los números entre 400 a 500 mil visitas al mes por turismo, lo que podría llevar a una cantidad significativa en el año. Ahora, él pone esos dos elementos, que yo creo que son, y ahí actúa con mucha objetividad. Dice, lógicamente, estamos retomando el turismo, estamos tomando todas las medidas, estamos trabajando de manera correcta, pero depende de mercados importantes que son los suplidores del turismo nuestro. Y habla Canadá, muy importante, y habla de Europa. Dos destinos que, lógicamente, en la temporada alta, y se viene una temporada alta importante para nosotros. Si logramos tener esa cantidad de turistas, el turismo va a tener un fortalecimiento en el año 2021, que lógicamente la meta de lograr 5 a 6 millones de turistas será, dice Andrés Marrancine, para el 2022. Ahí tiene una pequeña diferencia con el Banco Central, que establece que para el 2023 es que podremos llegar a tener los mismos niveles de turistas que tuvimos en el 2019, alrededor de entre 5 y 6 millones de turistas. Pero independientemente de esa diferencia, lo cierto es que tanto Azonadores como el Ministerio de Turismo y el gobierno han estado dando los pasos correctos para tener preparada la industria nuestra turística frente a lo que es el reto de este año y el reto del año próximo. Todo depende de tres elementos fundamentales. El proceso de vacunación, que avance en el mundo y avance en la República Dominicana de manera correcta. Y dos, que mercados tan importantes como Canadá y Europa puedan quitar las limitaciones que hay, tener una apertura más alta, entonces enviar los turistas. Yo creo que trabajando, hay que seguir trabajando, preparándonos, y ojalá que estas dos situaciones sean superadas, porque evidentemente que podríamos tener un mínimo respiro en el 2021, un respiro medio en el 2022, y como dice el Banco Central, tal vez ya para el 2023 podamos retomar a los niveles del 2019, que sería muy bueno para la economía dominicana. Bueno, señores,